Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo empezó a ser regidor? O sea, ¿qué camino recorrió para llegar a este puesto? Primeramente, me hice miembro del Partido Acción Nacional. Esto fue en diciembre del año 2003. Posterior a ello, fui ocupando dentro del partido varias encomiendas. Fui coordinador de subcomité. Fui coordinador de programas como el denominado Círculo Azul, donde llevábamos algunas actividades y servicios a la ciudadanía. Fui miembro del Comité Directivo Municipal, miembro del Comité Directivo Estatal, miembro del Consejo Estatal. Y cuando va uno ocupando esos encargos, fui secretario de vinculación con la sociedad también del Comité Directivo Municipal. Eso nos va dando espacio a poder competir por alguna candidatura. Entonces, en el año 2015 decido inscribirme para poder competir por una regiduría y afortunadamente pues nos fue bien en las elecciones y aquí estoy hoy representando a los ciudadanos. ¿Por qué te convenció este, digamos, partido político? Sí, definitivamente para mí es el mejor partido porque toda su actividad que realiza la desempeña siempre poniendo en primer término a la persona. Es un partido que trata formar ciudadanos. Eso es algo muy importante hoy en día. La ciudadanía es un tanto apática, es renuente a poder participar en cuestiones de gobierno y al final de cuentas a todos nos pasa a perjudicar lo que hagan o no hagan los gobernantes. Tu servidor en algún momento, yo soy mercadólogo de profesión, pero también tengo el oficio de carpintero. Yo soy carpintero, de hijo carpintero, y cuando yo estaba en mi taller yo veía muchas cosas que no me gustaban, pero si no se involucra uno también no tiene la posibilidad de ayudar a corregir esas cosas. Hay cosas que nos tocan solucionar siendo ciudadanos, pero hoy que estoy del otro lado del escritorio tengo que acordarme de qué son las cosas que yo pensaba. Como regidor, ¿qué funciones tienes, por ejemplo? Nosotros tenemos diferentes funciones, pero hay tres básicas que son las esenciales. Nosotros, así como los diputados hacen leyes para todo el estado, los regidores hacemos reglamentos para el municipio al que representamos. Entonces también hacemos una actividad legislativa. Nosotros aprobamos el presupuesto que el municipio ejerce cada año y asimismo también fiscalizamos que ese presupuesto que asignamos a las diferentes áreas del municipio sean aplicados en donde donde se dijo que se iban a aplicar. Entonces en sí aquí dentro del municipio y así es en todos los ayuntamientos tenemos diferentes figuras. Hay síndicos que ellos son, en el caso del municipio de Querétaro tenemos dos síndicos. Ellos vienen siendo los representantes legales del municipio. Hay regidores, que es como el caso particular, que nosotros somos representantes de los ciudadanos ante el ayuntamiento. Y hay una tercera figura, que es el presidente municipal, que él funge en las dos áreas. Él es representante legal del municipio también, pero también es un representante popular, representa a los ciudadanos. En su conjunto, a todo eso, síndicos, regidores y presidente se le denomina ayuntamiento. El ayuntamiento en su conjunto es un cuerpo colegiado que toma las decisiones en la administración pública municipal. Y como último, ¿qué te motivó a ser regidor? O sea, ¿por qué no elegiste otro puesto? No dijiste, voy directo a regidor. Era esa parte de poder servir a la ciudadanía en el primer encuentro que el ciudadano tiene con la autoridad. Comúnmente llegan a las delegaciones municipales o llegan al centro cívico, que es en donde ahorita nos encontramos. Es el primer contacto que se tiene, aparte con los policías que tienen los ciudadanos en la calle o con las personas que barren y limpian. Aparte de ese contacto, enseguida estamos nosotros. Entonces era eso, tomar de primera mano la problemática que existe. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ti.